Hola, soy Fernando Rincón y vamos a ver en este módulo del curso de desarrollo de aplicaciones para Android con App Inventor qué es lo que hay por debajo de una aplicación. Es decir, cuáles son los elementos que la componen. Como vamos a ver, fundamentalmente se trata de cuatro tipos: los componentes, los eventos, las variables y los procedimientos. Una aplicación no es más que la suma de estos componentes que van a interactuar entre ellos de diferente manera, cada uno con una misión distinta, y todos ellos funcionando sobre el sistema operativo Android, que es el que le da la ligazón para proporcionar la funcionalidad de la aplicación. Vamos a ver cómo es o para qué sirve cada uno de estos elementos por separado. En primer lugar, tendríamos los componentes, que son los elementos que proporcionan la mayor parte de la funcionalidad de la aplicación. Ya hemos utilizado los componentes en ocasiones anteriores al construir nuestras primeras aplicaciones y normalmente lo que hacemos es incluirlos en la interfaz de usuario arrastrándolos a partir de la paleta que tenemos en la parte izquierda del entorno de desarrollo. Así, en la paleta, por ejemplo, tenemos los distintos elementos de la interfaz de usuario, tales como botones, cajas de texto, las etiquetas, etcétera, etcétera. Pero no solo hay este tipo de botones, sino que además disponemos de otros que no son representables en la interfaz de usuario, pero que tienen otra funcionalidad igualmente útil, como es el caso de los temporizadores que, por ejemplo, se disparan cada cierto tiempo, o los elementos que proporcionan el sonido, o bien aquellos que nos sirven para interactuar, por ejemplo, con los distintos elementos de las comunicaciones, tales como el Bluetooth o la conexión vía SMS, etcétera, etcétera. Estos componentes se caracterizan en primer lugar por tener un conjunto de propiedades, como son las que cuando seleccionamos dentro de la interfaz de usuario aparecerían en el área de propiedades del entorno de desarrollo. Por ejemplo, para el caso del sonido, tendríamos dos propiedades que son el intervalo mínimo de espaciado que hay que dejar entre un sonido y otra ejecución del mismo sonido, y el origen de datos del cual, es decir, el fichero que es el que se va a reproducir cuando le pidamos al sonido que reproduzca. Por lo tanto, las propiedades son características. Por otro lado, tenemos las operaciones. Y operaciones hay de muy diverso tipo, aunque fundamentalmente, como mínimo, dispondremos de las que nos permiten leer y escribir las propiedades. En el primer caso, las propiedades que se modifican a través del entorno de desarrollo sería el equivalente a la fijación de un valor inicial de forma estática. Pero ese valor se puede modificar a lo largo del tiempo a través de estas propiedades. Es decir, que yo puedo partir con unas propiedades de inicio, pero el programa las puede modificar a lo largo de su ejecución. Pero no son solo el único tipo de operaciones que existen. Existen otros tipos que serán dependientes del componente elegido, es decir, varían con el componente, y que se encargarán de realizar ciertas operaciones extra. Por ejemplo, en el caso de un sonido, podría ser la reproducción o el paro de la reproducción. El siguiente tipo de elementos son los eventos. App Inventor utiliza un modelo de programación denominado dirigido por eventos, que consiste en que la funcionalidad que va a proporcionar cada objeto se va a ejecutar en la aplicación bajo la ejecución, bajo la ocurrencia de determinado tipo de circunstancias. Y a cada una de estas circunstancias, que no son más que mensajes que se intercambian dentro de la aplicación, se le va a denominar evento. Existen múltiples fuentes para los eventos. Pueden ser producidos por la interacción del usuario, como por ejemplo al pulsar un botón, producidos debido a una inicialización, por ejemplo por el comienzo de la aplicación. Pueden deberse a que usamos un temporizador y por lo tanto cada cierto tiempo se produce un disparo automático y ese disparo sería el evento, o bien pueden ser debidos a causas externas, como por ejemplo debido a la recepción de un SMS. La programación de la funcionalidad referida a la ejecución de un evento o a la aparición de un evento se realiza mediante un tipo especial de bloque denominado manejador de eventos. Estos bloques se encuentran asociados a los objetos a los que correspondería cada tipo de evento. Por ejemplo, en el caso de un evento de usuario,
en el asociado al botón 1 en este caso, encontraríamos el bloque cuando botón 1 clic ejecutar. Este sería el manejador del evento tipo clic, es decir, que el contenido de este bloque se ejecutaría cada vez que el usuario realizara una pulsación sobre el botón 1. De igual manera, en el caso de un temporizador, el bloque cuando reloj 1.temporizador ejecutar se activaría en el caso de que el temporizador hubiera llegado al final de su cuenta. En el caso de los eventos de inicialización, uno muy típico y que aparecerá en la mayor parte de las aplicaciones es el bloque cuando screen 1 inicializar, que tiene lugar en el comienzo de la aplicación, es decir, cuando la pantalla que contiene nuestra interfaz de usuario tenga que visualizarse. Mientras que como ejemplo de evento externo tendríamos, por ejemplo, la recepción de un mensaje. Si se produce un evento y en la aplicación no se ha incluido ningún bloque capaz de capturarlo, lo que sucederá es que se ignorará por completo, es decir, que la aplicación no reaccionará a ese tipo de sucesos. El tercer tipo de elementos serían las variables. La finalidad de las variables es almacenar el estado de la aplicación, es decir, toda aquella información que a lo largo de la ejecución de la aplicación es necesario recordar de alguna manera. Por ejemplo, podría servir para llevar el control de la puntuación de un juego, de manera que inicializaríamos con el nombre puntuación una variable que tendrá un valor inicial fijado de antemano al comienzo y este valor podría modificarse, por ejemplo, por la reacción al evento presionar sobre un sprite que está corriendo por la pantalla, de manera que incrementaríamos el contenido y por lo tanto el estado pasaría a valer un punto más que la última vez que se pulsó. El último tipo de elemento serían los procedimientos, que no es sino una manera de poder crear nuestros propios bloques de usuario. Es decir, que como hay una gran cantidad de código que se repite una y otra vez o que varía de forma muy ligera, lo que se haría es crear un bloque específico que recogiera esa funcionalidad, quizá recibiendo algún tipo de parámetro para poder recoger esa variación pequeña. De esta manera evitamos la repetición del código, que no solamente facilita la lectura del propio programa, sino que además evita la aparición de nuevos errores creados por la introducción una y otra vez en las mismas secuencias de instrucciones.